Bienvenidos todos. Espero que estáis bien, habéis comido bien. Como ya hemos dicho, nunca fue mejor el tiempo que una buena tormenta para hablar de la escasez del agua. Si bien, así como por la mañana hemos hablado un poco así más normativas y también a continuación de calidad de agua, quizás en esta sesión vamos a hablar un poquito más de calidad, de cantidad de agua. Se llama agua más allá de los embalses, alternativas para un futuro incierto. Entonces, evidentemente, como se ha dicho, Cataluña ha reaccionado, ha vivido y ha reaccionado a una sequía muy, muy grave, pero evidentemente no hay que perder de la vista que esto es una situación que es realmente importante para todo el país de España, para muchas otras regiones en el mundo. Entonces se ha puesto quizás como primera actuación un cierto enfoque en un control de demanda. En segundo enfoque en habría opciones para nuevas ofertas, nueva oferta hídrica. Esto puede ser como las desalinadoras, el agua regenerada, pero también, por ejemplo, contemplar aumentar la abstracción de agua subterránea, recuperación de pozos, que en sí, evidentemente, por alguna razón están sin uso. Y es decir, pueden también presentar sus propios problemas de calidad. Y creo que esto es un poco como es un poco on-off, ¿no? Pues se escucha bien. Vale. Bueno, entonces todo esto es dirigido a aumentar la oferta. Pero también hemos tenido como la discusión ya también hay que pensar en más cosas, ¿no? Evidentemente también todos dependemos en el concepto de one water, un agua. Al final es el agua urbana, el agua medioambiental, el agua subterránea, superficial. Todos no son sistemas aislados y hay que también tener en cuenta el estado ecológico, el estado químico de las masas superficiales. Con lo cual, en realidad, demandamos muchas cosas, ¿no? O sea, al final queremos conseguir muchas cosas. La preservación del medio natural, el fomento de nuestra sociedad, nuestra economía y todo esto con los diversos retos que se han ido como discutiendo. Entonces ya me gustaría como abrir un poco como el tema del debate, pues ante esta complejidad, ¿cómo creemos o cómo creéis como panelistas cómo se puede haber estos retos tan diversos y que realmente abordan también tantos sectores diferentes? ¿Cómo se puede hacer esto de una forma estructurada, con una priorización adecuada? Evidentemente hay medidas que son menos importantes o de menos beneficio a medio plazo, a largo plazo de otra. ¿Cómo podemos hacer esto en el ciclo de agua de forma estructurada? Dicho un poco de broma, que a ti te cae la primera pregunta, yo lo quiero dejar abierto. Yo soy muy democrático, ¿eh? O sea, sí. Ya decidís vosotros quiénes empezar. Y en teoría, en algún momento, algún sitio aquí, debería haber un micrófono para vosotros. Perdón. Pues yo estoy como con el mío ahí, como jugueteando, a ver si funciona. ¿Sí? Sí, tienes que hablar muy bien, así como una estrella de rock. Buenas tardes. Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, el título en sí ya es sugerente, ¿no? Alternativas para un futuro incierto. El futuro es incierto. Incierto y eso nos lleva a no confiar. La incerteza nos da falta de confianza. Entonces tenemos que buscar recursos alternativos a esa agua de los embalses, ¿no? El agua de los embalses es un agua caída del cielo, es un agua que esperas, es una agua esperada. Y además es una solución, digamos, milenaria, ¿no? Es decir, siempre se ha ido a buscar agua, se ha movilizado agua, se ha trasvasado agua, se ha ido a buscar, ¿no? Los romanos ponían Roma en un sitio donde estaba agua, ahí van a buscar, hacían un acueducto. Tarragona se puso en un sitio donde estaba agua, un acueducto. Por lo tanto, se movilizaba el agua, ¿no?
Entonces, ese recurso de movilización, ese sistema de movilizar el agua, sea horizontalmente o sea verticalmente a través de las extracciones, ha sido siempre nuestra solución, la movilización del agua. El futuro incierto nos lleva a pensar de que hay que tener esa agua y puede ser que no esté esa agua, ¿no? Y entonces tenemos en muchos casos otra agua que es esa agua residual, esa agua marina, que está en otras condiciones, pero que sigue siendo agua. Entonces, en muchos casos, en las depuradoras tenemos agua potable, agua, digamos, doméstica, agua de bebida, agua para beber, agua blanca, agua dulce, por decirlo así, agua dulce, con una cierta contaminación orgánica que seguramente se puede quitar, que técnicamente se puede quitar, y que la tecnología nos ha permitido y nos está permitiendo, a final del siglo XX, hacer que esa agua dulce pueda ser agua potable. Por tanto, utilizar esa agua. Entonces, ese es un nuevo sistema que nos ha permitido la tecnología últimamente, que no se podía hacer millenariamente. Por lo tanto, antes siempre tenías que confiar con que tenías agua, o bien la ibas a buscar horizontalmente o la buscabas verticalmente. Entonces, hoy por hoy tenemos otras opciones con esa agua dulce que tenemos en una depuradora, con esa agua marina que tenemos en el mar y que podemos de alguna manera convertir en agua dulce. Por lo tanto, hay otras soluciones, otras alternativas delante de ese futuro incierto para disponer de agua. Por tanto, con eso que quiero decir que los embalses, esa solución que durante esa sequía hemos visto durante 2 programas del tiempo, en el cual había ese indicador del estado de los embalses, nos estaba indicando esa solución, la de los embalses. Y con esa solución estábamos afrontando una sequía. Nos olvidábamos en ese indicador de los acuíferos. Ahí no hay indicador, no había indicador, no hay indicador en Cataluña de los acuíferos. Los acuíferos se han abandonado con los años porque se han ido contaminando y al final es una agua superficial de un embalse movilizada ha sido mucho más fácilmente asequible que esa agua, digamos, de los acuíferos, y se han ido olvidando. Pero hay unos acuíferos. Pero no es la única solución los embalses, no es la única solución ese indicador que nos aparecía en el tiempo de cómo estaban los embalses, sino que tenemos otras alternativas. Agua desalada, desalación en las zonas costeras, reutilización, la regeneración del agua, el vertido cero de la industria, esa industria que en su proceso puede reutilizar su propia agua, agua de proceso, incluso utilización de agua en el producto, agua no dulce, sino agua regenerada en el producto, determinados productos químicos que usamos en las casas, la mayor parte es agua, es el disolvente sobre que hay el producto químico, muchos de esos productos que usamos en casa. Esa agua puede ser agua regenerada, no tiene por qué ser agua dulce. Tenemos depuradoras en zonas marítimas que están vertiendo agua dulce al mar, agua dulce con una cierta carga contaminante, que quitar esa carga es mucho menor que más abajo del mar hay una desaladora para sacar esa contaminación. Enviamos agua dulce al mar para que se contamine con sal, para que en otro sitio descontamine esa agua marina para volverla otra vez agua dulce. Ese ciclo en sí mismo es absurdo. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que pivotar todos esos emisarios submarinos de todas las depuradoras litorales, pivotarlos tierra adentro, recargar acuíferos, reutilizar. Por lo tanto, digamos, todas esas aguas no son aguas de embalse, no son aguas, digamos, caídas del cielo, sino no son aguas recuperadas. Y creo que esa es un poco la tecnología y las expectativas y todo aquello que han hecho esos países que han avanzado, digamos, en esa situación, que han perdido la confianza en el agua de lluvia, delante de ese futuro incierto, que han hecho una transición hídrica hacia otros modelos de gestión del agua en los que no se basan en confiar en la lluvia, sino que se basan en utilizar esa agua que ya tienes, agua que tienes en mano y que desaprovechas porque o la tiras a un cauce o la tiras al mar. Pues esa agua que la tienes en la ciudad muchas veces es aprovechar esa agua. Muchas gracias, Jordi. Pasa el micrófono, a ver quién quiere añadir. Bueno, sí, prefiere como... Vamos al revés esta vez.
Bueno, yo os voy a poner otro reto también. No os voy a sacar agua de donde no está, porque aquí hay expertos que sabéis mucho más que yo de dónde sacar el agua que no existe, pero tenemos que pensar que cuando hablamos de agua, hablamos de alimentación. Es decir, sin agua no hay alimentación. Mira, si llueve, tienes agua. Y en un país mediterráneo hablas de alimentación y hablas de paisaje. Es decir, por ejemplo, este sequía tan fuerte, se han muerto viñas de 100 años. Sí, cosas que no habían pasado nunca. Si estas viñas se pierden en nuestro territorio, han pasado en 100 años, hemos pasado de tener 1/3 de zona forestal a tener 2/3, con el riesgo de grandes incendios que eso conlleva. Es decir, agua es gestión de territorio y es alimentación. Con los cambios geopolíticos que hay en el mundo, en este momento en Cataluña nos hacemos el 45% de la comida que comemos. Solo el 45%. Si fuéramos capaces de producir con la tierra que tenemos el equivalente a los regadíos, con tecnologías, no digo con más agua, con tecnologías, nos produciríamos el 66% de lo que comemos. Y si variáramos un poco la dieta, llegaríamos al 80%, con lo cual es un grado de resiliencia muy distinto que el 40%. Entonces, ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos conseguir mantener nuestro territorio, porque unas viñas que no se plantan, aquí acaban siendo pinos y acaban siendo un incendio. Esto, que cuesta mucho más a la sociedad que esas viñas, que daban algo. Y había alguien que vivía de allí y eso al día que se pierde tienes que gastar en bomberos, en no sé qué, y luego pérdidas humanas, porque eso nos pasará como en California. Esto está aquí cantado, no sabemos qué año será, espero que no lo vea, pero está cantado. Entonces, la única forma de pararlo es volver a recuperar el paisaje agroforestal, que aparte nos permitiría tener otra fuente de agua que nos has comentado, que es el agua que bajara por los ríos, porque estos bosques que se han creado consumen más agua que cuando había un mosaico agroforestal. Consume más un bosque de pinos que una viña, agua. Con lo cual, en algunas zonas puedes liberar agua para que bajen por los ríos con la gestión del paisaje. En algunas cuencas puede ser del 10-15%, en otras pues a lo mejor nada, ¿no? Depende del excedente que tengas de pluviometría en según qué cuenca. Entonces, esta es una parte, y la otra parte, en la parte de la agricultura, nosotros creo que tenemos que gestionar mejor la demanda. Tenemos regadíos antiguos, hay que modernizarlos. Los que están modernizados ahí se pueden optimizar. Aquí hay mucho camino a hacer. Y luego en la parte de la contaminación difusa. Yo creo que tenemos que trabajar a ver cómo podemos conseguir producir con menor impacto. Y eso parece fácil, pero veis que no es fácil en ningún ámbito de la sociedad, porque se está explicando todos los contaminantes que movemos todos y no es tan fácil cambiar modelos. Siempre quieres cambiar, que cambie el otro, pero no cambias tú, porque eso al final casi siempre tiene un coste. Un coste que muchas veces cuando hablas de comida la gente no puede pagar, porque a la que suben los precios mucha gente ya no comen. Entonces eso ya veis que cada vez que hay una crisis mundial, social, por el precio de la comida. Eso es un tema súper sensible, no tanto en nuestras sociedades, pero cuando sube en todos los sitios. Bueno, esto es un poco el debate para mí, ver cómo podemos combinar agua, alimentación, gestión del paisaje y todos los usos que hay. Vale. Bueno, muchas gracias, Jordi. Gracias. Pues voy a seguir en esta línea y creo que es interesante también no solo del agua y los alimentos, sino esto que ahora se habla mucho del trinomio de agua, alimentos y energía, ¿no? Porque cuando hablamos de el agua en el futuro incierto, surgen muchas preguntas. Porque evidentemente generamos energía con las hidroeléctricas, estos días se ha hablado mucho de eso, pero es que además ahora hay otro tema que seguramente desde agricultura lo conoceréis mejor, y es el de la fotovoltaica, ¿no? Hay una competición que ya se veía venir y que ahora es una realidad, una competición por el metro cuadrado, ¿eh? La fotovoltaica necesita espacios planos y bien soleados. Eso es lo que quiere el agricultor también. Y el tomate no va a competir con el kilovatio. Es complicado. En un mercado libre, en una visión, digamos, puramente liberal de la economía, ganará la gran eléctrica y no el agricultor. Pero eso
tiene efectos en la soberanía alimentaria, en el kilómetro cero, en el tipo de sociedad que queremos, pero además, ¿qué impacto tendría en el agua? Si se confirma esa competencia, en Cataluña, 70% del agua, grosso modo, se usa en la agricultura. Si realmente una parte importante de la agricultura pierde esa batalla, ¿tendremos mucha más agua disponible? Digo, desde el punto de vista de los acuíferos, hay un tema que, bueno, tenemos al gerente de la Agencia Catalana del Agua, que además sabe de aguas subterráneas mucho, porque lleva toda la vida profesional, lo cual es una gran noticia para los hidrogeólogos, pero llevamos 20 años como mínimo, con la recarga artificial. La recarga artificial, que ahora ya no se llama artificial porque queda feo, y se llama gestionada. Recarga gestionada de acuíferos. Yo estoy particularmente contento porque ahora se empieza a ver, 20 años después, ahora se empiezan a ver proyectos de verdad. Hay proyectos importantes en las islas, en Mallorca, hay proyectos importantes en Cataluña, en el Besós, hay planes muy importantes. Se hace mucho en el Llobregat históricamente, ha sido siempre el laboratorio. Y se está imponiendo por fin, pero nos ha costado cambiar el chip y todavía nos está costando 20 años. Y los peores enemigos de ese tipo de gestión hídrica hemos sido el propio sector, porque nos hicimos unos reales decretos imposibles, bueno, que tuvieron que ser enmendados, porque bueno, nos autolimitamos de alguna manera, nos ponemos siempre en el peor de los casos y la calidad y contaminaremos el acuífero y no sé qué, pero al final lo que tenemos son unos acuíferos, muchos de ellos sobreexplotados y por lo tanto volumen, y tenemos excedentes de agua que los podemos poner en un sitio que además reduce la evaporación. Es que además no se evapora, es que es súper eficiente. Pero es que además la calidad en el terreno siempre es mejor que antes de inyectarla. A lo mejor no es perfecta, pero siempre es mejor, es un filtro natural, es un medio poroso, que además tiene absorción, que tiene los mismos procesos que se hacen en una depuradora, o muy parecidos. Entonces, yo creo que la combinación, no solo del agua regenerada, que sí, o sea, el agua regenerada, sino de la época de los excesos. Esto, lo que tenemos ahora, yo simplemente ya por terminar, cuando yo soy contrario a que 9 de cada 10 charlas que hablan con agua hablan de el agua, ese recurso escaso. Es el único que cae del cielo gratis. O sea, y escaso y abundante es una cosa que es relativa, ¿en comparación con qué? Entonces dicen, no, pero es que la población aumenta. Bueno, bien, la población aumenta, pues aumentemos la infraestructura. Quiero decir, nadie dice, la población aumenta y por lo tanto, hay que optimizar las escuelas. No, se construirán las escuelas si hay más niños. No, pues si hay más gente, habrá que tener más infraestructura y hacerlo sostenible y hacerlo bien, pero lo que es escaso es el dinero. Yo con esto termino. El sector del agua es objetivamente un sector muy infrafinanciado, comparado con lo que lo comparemos. Y eso hay estudios independientes. En España está muy infrafinanciado. Y esto es responsabilidad de las administraciones, de las empresas privadas, de todo el mundo, pero tenemos que ser un poco críticos con nosotros mismos y a lo mejor no dar nuestro brazo a torcer frente a algunas decisiones políticas, ¿no? Es un poco lo que... Bueno, vale. Muchas gracias para la primera ronda. Os voy a indagar un poquito más. Quizás podéis como también compartir alguna anécdota sin ser muy exhaustiva. También os he preguntado, bueno, vale, pues sí, tú directamente has empezado con... Os voy a poner un marrón más, ¿no? Tantas temáticas, tantos sectores, una sociedad en realidad completa que debería enfrentarse a esto de forma común. Mientras tanto, a veces parece que los sectores más bien compiten por un bien escaso. Tenéis, porque me ha gustado cuando en algún momento ha preguntado Gremira, ¿sois optimistas? ¿Tenéis ejemplos positivos, así anécdotas, donde realmente hemos conseguido lo que también se ha dicho, mano a mano, diferentes sectores para afrontar estos retos conjuntamente y ver realmente estas situaciones win-win? No sé. ¿Alguien tiene como hacer
una anécdota, porque sí, al final es eso, ¿no? Tenemos como sociedad conjuntamente ponernos de acuerdo donde ponemos nuestros recursos, sean económicos o hídricos. A mí se me ocurre uno, si me permitís. Sí, sí. Se me ocurre uno porque además es muy cercano y creo que es un ejemplo que ha sido un ejemplo de los últimos años a nivel europeo y está al lado de Barcelona o en Barcelona, ¿no? Que es la comunitat d'usuaris del Delta del Llobregat y todo lo que eso ha supuesto, ¿no? En esa comunidad de usuarios está, con sus más y sus menos, como todo en el mundo, pero muy bien coordinada con la Agencia Catalana del Agua, forma parte la industria, forma parte los agricultores, tiene un equipo técnico cualificado, ha colaborado muchísimo con la universidad y ha sido como un laboratorio y además hace cosas que han sido pioneras en Europa, como recarga artificial. Es decir, esa comunidad de usuarios y todo lo que significa el ecosistema del Llobregat, siempre cuando hay sequía, ha sobreexplotado el acuífero muchísimo, pero en el momento en que se ha pasado la sequía, tenía infraestructuras, se escarificaba el río, tiene balsas de recarga, tiene la barrera hidráulica para prevenir la intrusión marina. Creo que es un ejemplo, bueno, creo no, lo es, y lo es desde mucho tiempo, y hay muchas publicaciones, y lo tenemos aquí cerca, y es producto de Cataluña, por así decirlo. ¿Estáis de acuerdo? También la pregunta que les haces entonces, ¿cómo podemos replicar historias así positivas? Bueno, en el caso del consorcio, tenemos un proyecto pionero que se llama Aiguaneix, Aguanace, si lo traducimos al castellano, en el cual se está trabajando precisamente para poder recargar un acuífero. Se está trabajando en todas aquellas técnicas necesarias para hacer una recarga de acuíferos. La recarga de acuíferos puede parecer simple y se han hecho varias experiencias, pero las experiencias están demostrando de que no es tan simple. Se están haciendo recargas de acuíferos, pero no es tan simple. Todo el mundo pensaba que con la osmosis era suficiente, porque es una gran barrera. Pero se ha establecido, científicamente se ha establecido, de que no es suficiente. No es suficiente esa barrera, no es suficiente, hay que hacer más tratamientos sobre esa osmosis, porque hay fantasmas a esas barreras, que traspasan esas barreras. Entonces, esas recargas pues, se están haciendo y no son en sí pues, de garantía. Tenemos un proyecto copiado copiado de California, de Orange County, donde hacen esa recarga. De hecho, ahí era un caso anecdótico. Había una empresa que tenía que hacer un emisario submarino para verter las aguas residuales y había otra empresa que tenía que hacer una tubería de deducción a un embalse para llevar agua. Al final se pusieron de acuerdo las dos empresas y decidieron hacer una recarga de acuífero. Yo no tiraré agua dulce al mar, tú no tendrás que ir a buscar agua dulce a un embalse. Entonces se pusieron de acuerdo e hicieron un proyecto de recarga, de New Water. Ahí se dieron cuenta precisamente de eso, se dieron cuenta de que no es suficiente con la osmosis para hacer un tratamiento efectivo de esa recarga. Ahí se está haciendo, se está aprovechando esa recarga de agua residual en el acuífero y han conseguido ya que la legislación americana permita ya acople de las dos tuberías. De hecho, no se ha hecho, pero la legislación ya está preparada para acoplar las dos tuberías. El acuífero hace de tampón de esa solución, pero digamos es el reservorio. Ese proyecto estamos trasladando ahora en la Costa Brava, en la zona de Rosas. Hay un proyecto piloto para hacer esa experiencia y estamos haciendo unos procesos de tratamiento superiores a osmosis, de tal manera que podamos, con el Departamento de Salud, de Sanidad, que nos están haciendo monitoreo, y con un equipo científico pilotado por Evicra y en un instituto berruinés que está haciendo seguimiento científico, estamos trabajando precisamente en eso, en reutilizar el agua y en aprovechar otra vez los acuíferos en sí mismo, recargar esos acuíferos, regenerar esos acuíferos, sobre todo en zonas litorales, donde los acuíferos fueron sobreexplotados en su momento, con el crecimiento demográfico se sobreexplotaron, se salinizaron, y entonces esa recarga nos va a permitir desalinizar el acuífero y hacer de reservorio. Ese reservorio con agua regenerada, por lo tanto, eso que decíamos de no verter agua depurada al mar con un emisario submarino, sino recargar acuíferos de costa, es la solución que la tecnología nos permite. Eso no se puede hacer antes. Eso es tecnología a finales del siglo XX, es tecnología siglo XXI. Antes
Como decía antes, se tenía que ir a buscar el agua y hoy, si tienes agua, en cualquier estado, en cualquier situación esté, si ahí hay molécula de agua, de alguna manera lo puedes aislar y cada vez es más difícil, como estamos viendo con la normativa, cuesta más aislar esa molécula pura del agua de todos sus elementos colindantes. Si eso se puede hacer con tecnología, ese es el futuro que de alguna manera nos va a permitir pues, afrontar ese futuro incierto de cambio climático. Bueno, de ejemplos bueno, el agua ha creado muchas guerras en el mundo y creará muchas más, con lo cual, cuando hay una escasez, pero yo creo que hay muchos ejemplos porque de hecho hay una gobernanza del agua en las comunidades de usuarios y comunidades de regantes donde tienes varios actores que gestionan conjuntamente el agua y luego asignas las prioridades en el agua. Yo creo que una dificultad, por ejemplo, para el sector agrícola, porque el sector agrícola tiene dos vertientes. La zona del Ebro, donde el consumo humano impacta muy poco, está sobre el 5%, con lo cual no es el problema, pues no afecta, no compite con otros sectores. Y en las cuencas internas donde sí compite con otros sectores. Esto lo hemos visto esta última sequía y en la zona de Girona hemos tenido años extraordinarios del sector turístico con años desastrosos del sector agrario, porque sin agua no hay vida. Entonces, ¿cómo gestionas esto a nivel de gobernanza económica? Que seguramente el agua económicamente tenía que ir al sector turístico, pero ¿cómo puedes hacer un trasvase de recursos para que eso puedas hacerlo? Al año que no haya agua, pues cambies de cultivos o no cultives y puedas transferir y el año que haga, ¿cómo mueves esto? Esto no está organizado. Nosotros como el gobierno pues creó unas ayudas para compensar al sector, pero no es el sistema. Yo pienso que tiene que haber otros sistemas de compensación y eso yo pienso que para el futuro pasará. Pasará momentos que tendrás que priorizar agua a algunos usos económicos respecto a otros y tendrás que ver eso cómo lo gestionas, para que no queden perjudicados, porque al final, pues si no tienes agricultores, tampoco tendrás turistas porque el paisaje no será el mismo. Es así de claro también. Hombre, te puedo quédate el micrófono, por favor. A nivel de estrategias de hacer como un uso más eficiente o tener como aguas nuevas en el sector agrícola, que es de donde tiran los esfuerzos. Por ejemplo, también hablaste de un cambio de cultivo. ¿Eso es una práctica que se realiza fácilmente? O sea, por un lado están las viñas de 100 años, ¿no? Y por otro lado está el blat de moro, que cada año plantas de nuevo. Bueno, tienes algún cultivo que te permite esa plasticidad, por ejemplo, pues, el blat de moro o el maíz de hacerlo, ¿no? O hacer un cereal de invierno, pero bueno, no tienes una plasticidad grande, porque luego pensad que los cultivos ahora tienen poca importancia porque la importancia es toda la cadena. Bueno, no sé, pues ha habido 2 años de sequía en la viña, Freixenet despide 200 personas. Y son menos botellas que se han vendido, menos botellas que se han fabricado, menos camiones, menos no sé qué, menos mercados perdidos. Eso es toda la cadena, no es la viña. La viña no tiene un valor ahora, tiene valor toda la cadena y eso lo puedes extrapolar a cualquiera de las cadenas. Con lo cual hay que vigilar mucho porque son cadenas, ya no son un sector, sino son cadenas de sectores. Lo que decías, yo pienso que en la zona costera tenemos que ver cómo podemos reutilizar el agua regenerada para la agricultura. Yo pienso que eso tendría que ser clave. Eso para mí será el agua del futuro. Ver cómo, que no afecte a los suelos, porque al final, pensad que los suelos el agua es renovable. Pues los suelos no son renovables a escala humana. Si los perdemos, los perdemos. No es como el agua, que la volverá a llover, pero en los suelos no. Y tenemos los suelos que tenemos, con lo cual eso sí que hay que vigilar en la calidad, porque a veces el suelo es el suelo, pero no es un vertedero, con lo cual eso sí que hay que vigilarlo mucho, la calidad en el futuro, para preservarlo para otras generaciones. Pero yo pienso que hay margen para preservar los suelos, aprovechar esas aguas, tener ese recurso. Yo pienso que aquí sí que hay margen y podríamos hacer esta combinación, al menos en las zonas costeras, que es donde hay esa tensión más grande de recursos. En otras zonas a lo mejor no tiene tanto impacto. Vale.
Perdón, antes he dicho que soy muy democrático, pero ahora voy a dirigir otra vez a Jordi el micrófono. Sí, no, que va, luego voy a ti. Porque tu compañero Luis Sala siempre dice, ¿no? Porque tú has mencionado el proyecto I1H, que empieza a utilizar tecnología nueva, ultrafiltración, osmosis inversa, oxidación avanzada. A la vez también empezáis a disponer en potabilización, ultrafiltración. O sea, hacéis un salto tecnológico a nivel de acostumbrarse o de implementar eso a la institución. ¿Qué significa para una institución como el Consorcio Costa Brava? Me imagino que a nivel de ACA, etcétera, ATL tiene una larga tradición y desde que tenéis Abrera y la desalinizadora ya estáis en esa situación. No sé, ¿qué significa para una institución ese tipo de cambios? Bueno, la sequía nos ha permitido afrontar esos cambios, es decir, lo que decía antes, la tecnología nos permite tratar cualquier tipo de agua, eso en sí es importante. La legislación nos restringe determinados, ya hemos visto antes, la legislación nos pone restricciones, pero también nos pone retos. El mundo científico nos ayuda, nos coopera en ese avance. Y la sequía nos ha permitido precisamente eso, hacer un salto tecnológico porque nos ha obligado, esa sequía de estos últimos 2 años, nos ha obligado precisamente a afrontar ese futuro. Hemos tenido que poner equipos de ultrafiltración para tratar una agua cada vez más complicada porque se nos estaban vaciando los embalses y la concentración pues, iba aumentando de productos, por tanto la agua en sí cada vez era más complicada de su tratamiento. Entonces, hemos tenido que poner equipos de ultrafiltración, hemos tenido que poner equipos de osmosis inversa para aprovechar aguas salinas captadas de antiguos pozos que estaban salinizados y al final hemos visto que nuestro futuro pasa precisamente por eso, por utilizar esas aguas regeneradas. El consorcio es pionero, fue pionero en su momento en el uso de aguas regeneradas, fue de las primeras zonas de España que empezó a tratar el tema de aguas regeneradas. En esos momentos era para hacer campos de golf, luego se utilizó para regar algunos campos, pero precisamente ahí se desarrolló toda una tecnología de agua regenerada que hemos visto que ya ha terminado su límite, es decir, ya es página pasada. Para nosotros el agua regenerada es pantalla pasada. Ahora estamos hablando de agua purificada. Eso que decíamos antes, purificada, porque la vamos a meter en un acuífero y no podemos contaminar ese suelo que va a tardar años en recuperarse. Por lo tanto, tenemos que recargarlo con un agua purificada. Por lo tanto, ya estamos en otra pantalla, estamos en una pantalla de agua purificada, ya estamos en ese nuevo futuro de agua, ¿no? Y eso ha sido nuestro principal reto, es decir, este ha sido nuestro Me nuestro imagino avance. que esto se traduce en una inversión en recursos humanos, en formación, aumento de capacidades, ¿no? Claro, evidentemente estamos formando equipo y estamos formando un equipo para ese nuevo futuro que realmente va a ser el que entendemos que hay que gestionar el agua. Muy bien. Pues eso, como tú mencionaste, utilizáis muchas tecnologías de los que hablaríamos que son en la categoría de tecnología grises, altamente tecnificados. También ya hemos mencionado la importancia en todo el sistema que debería haber entre la interacción, digamos, con los acuíferos, etc. A nivel de la infiltración en acuíferos, las innovaciones, y cada vez así para los últimos minutos me iré más a la innovación y quizás al rol que puede hacer como un centro como ICRA. A nivel de innovación en infiltración, ¿cuáles son las ideas principales? ¿No? ¿Es equivalente a lo que pasa como en purificación o se hace todo igual que hace 50 años? No, se ha aprendido mucho, se está aprendiendo mucho. O sea, desde el punto de vista hidrogeológico se ha aprendido mucho, desde el punto de vista de la tecnología y de la eficiencia también. Hay mucha innovación. Por ejemplo, en sectores de alta oscilación turística, por ejemplo, la desalación también se conecta con la recarga de los acuíferos. Y eso, donde lo hacen muy bien, es en el Medio Oriente. De manera que tú no necesitas dimensionar una desaladora
para tu pico, sino que con un dimensionamiento menor funcionando todo el año, si tienes un acuífero que conoces, que está bien estudiado, lo puedes inyectar para luego recuperarlo. Y eso se llama ASR, Aquifer Storage and Recovery. Hay un montón de ejemplos en California, en Australia, y ahora los que se están hinchando pues son los Emiratos y Arabia Saudí, ¿no? Eso es una cosa que en España está por llegar, cada uno tiene su casuística, pero con la oscilación turística sobre todo, pues da la sensación de que puede ser una buena idea. A la gente le da miedo. A la gente que no sean los hidrogeólogos les da miedo meter cosas ahí abajo y dicen, a ver si no lo voy a sacar luego, que yo no lo ves, el embalse lo ves, pero es que además no se te evapora, es súper eficiente. ¿Cuál puede ser la recuperación de...? Esa es la clave, pero por encima de un 75-80% de recuperabilidad, eso económicamente flota muy bien. Entonces, ¿qué requiere eso? Investigación, y más de. Requiere conocer los acuíferos. Y ahí no estamos tan bien. No sé si visteis en los periódicos, pero este año se ha descubierto un nuevo acuífero ahí al lado de Lleida, de 80 kilómetros cuadrados. Descubrir un nuevo acuífero, eso es un nivel de Mozambique, no de Europa, ¿no? O sea que la investigación, la I+D hidrogeológica también pasó por sus baches, ahora está otra vez en un buen momento, pero hay mucho por hacer. Y desde el punto de vista tecnología, una de las cosas que también Barcelona puede presumir y que ha estado dentro del club de los pioneros son las barreras hidráulicas contra la intrusión. Si tú inyectas agua y subes el nivel, aguas adentro, puedes sobreexplotar puntualmente prácticamente lo que quieras. Y después ya lo volverás a cargar, pero eso te permite gestionar, la barrera hidráulica permite gestionar un acuífero casi como un embalse. Es un volumen que se puede llenar y vaciar. Entonces eso es un cambio también importante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene como una lista de deseos para ICRA? O sea, ¿no? Cosas donde creéis como que... Claro, o sea, os hemos invitado, os hemos puesto a hablar a vosotros. Tampoco os hemos dicho quiénes somos, pero muchos de vosotros también nos conocéis. Sí, donde... Bueno, podéis hacer muchas cosas, que sois gente muy buena, pero donde creo que nos podéis ayudar es en todas estas aguas regeneradas o que generas en la actividad agropecuaria. La industria, por ejemplo, la industria agroalimentaria le cuesta mucho reutilizar aguas por los temas de salud. En el regadío tenemos muchos problemas por el uso de aguas regeneradas y no tienen los tratamientos de no sé qué, por temas de salud. Que a lo mejor tiene una base científica o a lo mejor es más la precaución que la base científica a veces, ¿no? Entonces yo pienso que aquí sí que si se pudiera trabajar y avanzar, cómo podemos reducir a lo mejor algún producto que luego acaba impactando en la contaminación difusa. ¿Cómo podemos...? Pienso que todo lo que nos ayudéis a cómo podemos reutilizar los aguas y lo que tenemos sin que tenga impacto para el medio ni para, está claro, para la alimentación, eso es más lo sagrado. Pienso que aquí ayudaríamos y pienso que vosotros tenéis capacidades para hacer esto. Y seguramente también ayudaría al legislador a estar más seguro de que realmente puede hacer cambios en la legislación porque es seguro hacer esos cambios, ¿no? Que a veces por precaución pues no los hacen. Sí, Darren, Jordi, pasado. Bueno, de hecho ya nos estáis ayudando, ¿no? Ya colaboramos. Taiwanés, ¿no? De hecho, lo que estáis haciendo es dar confianza a la población, es decir, lo que tendréis que hacer como instituto es, con esa ciencia, dar la confianza a la población de que esa agua que vamos a poner en el acuífero es una agua prepotable, que con el tratamiento de potabilización que vendrá después, el agua será impecable. De hecho, ya estamos hablando de agua purificada en el acuífero, con cavidad superior, es decir, esa agua, si no supiéramos el contexto de dónde procede, y esa agua que saldrá de esa plata de Ganesh, o pusieras en una manantial, esa agua la tratarías como agua potable, la cogerías como agua potable. Esa es agua purificada, aquella que cuando la sacas del contexto de donde procede, es agua suficientemente apta para su consumo. Y estamos haciendo niveles de tratamiento de agua prácticamente potable. Entonces, ese es el gran reto, de ayudar
los técnicos, a las organizaciones que estamos trabajando con agua regenerada, a poner esa ciencia para que dé confianza. Sí. Porque al final nos hemos dado cuenta que agua regenerada, que antes pensábamos que regenerar agua en una estación regeneradora, en una depuradora, sería aquello que repartiríamos. Nos habíamos pensado hace 20 años que repartiríamos, que habría una red de agua regenerada para un segundo uso. Y hemos visto que eso es imposible. Es imposible porque en muchos casos sería poner una segunda red donde hay una primera red que está obsoleta, que está estropeada, y pondríamos una red nueva para un agua de segundo uso. Eso ya no funciona. Eso, agua regenerada, no sirve para repartir a usuario final territorialmente. El agua regenerada hay que ponerla a cabecera para beberla. Y ese es el reto. Entonces, hemos cerrado esa pantalla de agua regenerada y para ponerla en cabecera, para poder beber esa agua, tiene que ser agua purificada. Por tanto, pantalla pasada de agua regenerada y repartirla con redes de reparto imposible. Normalmente a usuarios a lejos de donde la produces. Y evidentemente no vas a hacer una inversión de una segunda red para una segunda agua cuando tienes la primera. Por lo tanto, yo creo que hemos pasado ya esa etapa de agua regenerada como prepotable, como agua potable, y tenemos que trabajar de agua purificada para ponerla en cabecera. Lo que decía antes, para llenar depósitos, casi. Sí. Bueno, ¿tú le quieres hacer una pregunta primero? Quería comentar sobre esto y Vale. respecto a lo de ICRA y la ciencia que podemos hacer. Yo creo que hay una parte también en relación con lo que se comenta de orientar esta ciencia a la parte también toxicológica. O sea, ayudarnos a saber si de verdad es un problema o nos estamos pasando de frenada. Porque a veces, con todos estos de los emergentes y tal, parece que estamos hablando de homeopatía a veces, ¿eh? Y nos estamos dejando pasar proyectos. Pondré un ejemplo. Y esto conecta con cuando digo que somos el propio sector a veces quienes nos ponemos la zancadilla, ¿eh? Porque la mayoría de los ríos en el Mediterráneo son ríos perdedores. Entonces, todas las depuradoras descargan en ese río y ese agua va al acuífero. Ahora, si lo queremos hacer bien, no simplemente tirarlo, entonces nos ponemos todos los problemas del mundo. Pero hacerlo mal, ya nos dejamos hacerlo mal. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Entonces, ahí es cuando decimos estas 800 sustancias de no sé qué, no sé cuántos, ahí la ciencia sí que nos tiene que decir, pues mire, que igual no es perfecto, pero este es muy peligroso, pero estos, mira, una parte por trillón de no sé qué, pues no, hemos estudiado y no. Y luego comunicarlo, ¿eh? Porque al final nos estamos frenando proyectos que nos ayudan a gestionar mejor el agua. Vale. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos así el tiempo cumplido. La pregunta que me quedaba a ti, Jordi, era como cuando decías, ¿no?, que la ciencia os ayude o ayuda al sector a tener esa credibilidad, esa confianza. Me quedaba como la pregunta pendiente, ¿cómo te imaginas el científico? O sea, más como un abogado o simplemente nosotros estamos muy acostumbrados a estar en nuestros foros de científicos. Nos ponemos raras veces delante de la prensa. ¿Te gustaría tener científicos que salen más de su casa y que la opinión de los científicos se escuche más por los medios? Bueno, el científico está acostumbrado con su bata blanca, ¿no?, de trabajar en su laboratorio, en su entorno recogido y en su... Pero yo me imagino un científico comunicador. Es decir, hay que comunicar y en esa comunicación está la transparencia y hay que comunicar los datos tal cual son, de la manera desencarnada si es necesario, pero tal cual son. Entonces, ese científico tiene que ser comunicador también, pero la comunicación es importante. Si no, nos encontramos, y me perdonaréis, que vamos a tener ciencia monástica, como los monasterios, que estaba ahí cerrada, todo conocimiento estaba cerrado en un monasterio en la época medieval. Por tanto, la ciencia monástica no nos sirve a la sociedad. Tenemos y los equipos, es decir, los equipos de científicos tienen que comunicar, tienen que apoyar, pero si no, va a quedar en eso. Vale, Perdonad, y estamos en un entorno, pero perdonad, porque muchas veces esto me has oído decir alguna vez, que hay que comunicar y que la ciencia tiene que salir fuera para ayudar a los técnicos y ayudar a la sociedad a entender aquellos cambios. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y hacemos como el cambio de turno, ¿no? Muy bien.